ir a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios, siendo inspirada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense, hermano. El tema del mensaje de esta mañana es el peligro de descuidar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan aquí en la iglesia, en la casa de Dios, y también por las redes sociales y hasta donde llegan esta transmisión, quiero decirles en esta mañana de que la palabra de Dios nos hace una exhortación a todos los seres humanos, primeramente a los cristianos que hemos recibido a Cristo nuestro Jesús como nuestro Salvador, que no descuidemos esa palabra que Él nos ha dado, que no descuidemos esa salvación que Cristo nos ha dado. Y también aquellos hermanos que anduvieron en la iglesia, que anduvieron en las cosas de Dios y se han retirado, pues les advertimos que Dios dice en su palabra que tendrán un severo castigo por desobedecer. Y a los que no han querido reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, también los espera un castigo si no rectifican sus caminos, hermanos. Quiero decirles esta mañana que la palabra de Dios es clara, porque Jesucristo nos trajo una gran salvación, pero muchos nos hemos hecho los desentendidos. Hermanos, también han tenido en poco la palabra de Dios algunos, siendo la palabra de Dios en la cual vamos a obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Y mucha gente cree que no tendremos severos castigos si no practicamos la palabra de Dios, pero es clara la palabra de Dios, y en el libro del Deuteronomio, si quieren buscarlo, búsquenlo, en el capítulo 28 y el versículo 15 nos dice: pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar poner en práctica los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Hermanos, este es un llamado de emergencia para las personas que no han querido seguir los caminos y arreglar sus cuentas con Dios, y esto debe de ser hoy, porque ya mañana será muy tarde, porque el mañana no es de ninguno de nosotros. Hermanos, también sabemos que Jesús nos ha traído una salvación tan grande, hermanos, y tan fácilmente que la descuidamos, hermanos, siendo a veces conocedores que hemos escuchado la palabra,
Tal vez no hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero no ha habido quien no escuche la palabra. Los hacemos los desentendidos, hermanos. Siempre los hacemos los desentendidos. ¿Y qué es lo que dice la gente? No, si eso no es pecado que tú hagas eso o que yo lo haga, no es pecado. Pero la palabra de Dios tiene una seria advertencia para esta gente, mis hermanos. En Efesios 5:6 nos dice que nadie los engañe con palabras vanas. Por causa de estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia, dice la palabra. Entonces aquí nos estamos refiriendo, hermanos, sinceramente, a aquellas personas que no han querido y Dios les hace otra advertencia. ¿Recuerdan ustedes la mujer de Lot por no acatar las instrucciones que Dios le dio por medio de un ángel? ¿Qué le sucedió cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruido? Que fue convertida en estatua de sal, hermanos. Eso es una realidad, y si lo queremos buscar está en Génesis 19:26. Ponemos estos ejemplos de muchísimos ejemplos que hay en la Biblia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay quien que no quiere creer la palabra de Dios, la tiene en su mente y no quiere llevarla a su corazón. Pero nosotros como cristianos estamos advertidos, que nosotros venimos a la iglesia, lo sabemos muy bien, venimos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a luchar por meditarlo y ponerlo en práctica, no solo aquí en la iglesia, sino también fuera de la iglesia y donde sea que estemos, que demos testimonio que somos cristianos e hijos de Dios. Quiero decirles, hermanos, que esto de no ponerle atención a la palabra trae castigos grandes, hermanos. Sabemos muy bien que ignorar, desacatar o desobedecer la palabra de Dios trae serias consecuencias a la vida de las personas, porque esa salvación gratuita que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado no es nada que no le demos todo el valor y el mérito que tiene su palabra. Entonces, pero que también todo lo que hagamos por la palabra de Dios sea con hechos y no solo con palabras, hermano. Yo quiero decirles que Dios no quiere que nadie pierda su alma, porque precisamente a eso Él fue enviado. Pero ¿qué está pasando? Que mucha gente se ha desviado, se ha deslizado y anda a la deriva, hermanos. Y al andar en la deriva estamos sabedores que no sabemos el rumbo que vamos a tomar si no afirmamos nuestra vida en Cristo Jesús. Porque ¿de qué puede servir a una persona que esté escuchando allá por su casa, en una radio, que esté escuchando en el celular la palabra de Dios y oír las cosas maravillosas que habla Jesús, que hizo Jesús, y todo, las bendiciones de las sanaciones, de los milagros, de todo lo que Jesús ha hecho? Si no lo ponemos en práctica y seguimos una vida desordenada, una vida a la deriva, que no sabemos a dónde los puede llevar al final. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? ¿De qué puede servir oír las maravillas de Jesús? Todo lo que Él ha hecho y está haciendo por la humanidad, que lo tenemos a la vista. Si no queremos, hermanos, ir a una iglesia, no queremos escuchar la palabra de Dios, si los hablan de la palabra de Dios, los hacemos los renuentes. Y ese es el problema de la humanidad, que por eso se está perdiendo cada día más y más, hermanos. Y no han querido reconocer al Salvador Jesucristo como nuestra única salida para la salvación de nuestras almas. Dios quiere que cuidemos nuestra salvación, hermanos, porque no es así nomás. Hermanos, cuánta gente anda sin ninguna dirección, como dicen, sin rumbo y sin dirección, buscando, hermanos, hacer la vida a su manera, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta nada de la palabra de Dios. Cuánta gente anda desprevenida, hermanos,
luchando con sus mismos méritos por sí mismo, sin poner primero al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es nuestro Salvador Jesucristo. De manera, hermanos, que lo que Dios manda es a no descuidar la palabra de Dios, a vivirla, a practicarla en todos los momentos de la vida, porque hay momentos que nos toca luchar contra alguien que no quiere entender y contradice la palabra de Dios, pero la realidad es que Dios les hace muchas advertencias a estas personas que no han querido. Dios los ama, pero quiere que se conviertan. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Proverbios? Capítulo 4, versos del 20 al 22, nos dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y que no se aparten de ti, llévalas en medio de tu corazón, y porque son vida para los que lo oyen, y son salud para todo el cuerpo, dice la palabra en Proverbios. Que la gloria y la honra son para nuestro Dios, hermanos. Nosotros como cristianos, ya dijimos, estamos conscientes, pero estamos haciendo la lucha, y hay que pedirle a Dios todos los días que esta iglesia siga adelante así como vamos, y que traigamos más siervos, porque todos podemos ser misioneros en nuestra comunidad si a otra parte no salimos, ¿verdad, hermano? Debemos también, hermanos, recordar al pueblo de Israel, al antiguo pueblo de Israel. Todos sabemos cómo este pueblo escuchó la palabra de Dios por años y años y años, y escucharla, pero nunca jamás el pueblo quiso salir de su ignorancia, nunca jamás quiso meditar y practicar esa palabra, pero por eso recibieron un castigo grande, hermanos, ustedes lo saben muy bien. Fíjense, hermanos, de que nosotros estamos conscientes que vivimos en medio de un mundo de perdición, pero por eso nosotros tenemos que estar preparados para no dejarlos vencer, sino que vencer por medio de la palabra de Dios a esa gente. Imagínense ustedes cuántas personas no estarán en su casa con el celular en la mano, con el televisor prendido, y yo he visto que cuando hay algo bueno, que viene un mensaje de la palabra de Dios, pasan a buscar las cosas del mundo. Imagínense ustedes. Y nosotros, hermanos, tenemos una gran suerte, una gran bendición de Dios, que tenemos la palabra de Dios en la casa, en los oídos, en las puertas de la casa, en el televisor, en los celulares. La tenemos en la iglesia. Nosotros tenemos la palabra de Dios para que la escuchemos el momento que queramos escucharla. Pero ¿qué pasa? De que nosotros los deslizamos, como dice la palabra de Dios. Imagínense ustedes cuánta gente en este mundo perdida y sin querer reconocer que tienen un alma, y si un alma tenemos y esa perdemos todo. Entonces la exhortación de Dios es que no descuidemos la palabra de Dios, porque la tenemos una suerte que la queremos escuchar el momento que queramos escucharla. No es como en otros tiempos que no quería la gente, no tenían la palabra. Yo recuerdo en los primeros tiempos, allá no mucho, en 1986, que muchos decían cómo hiciéramos para que la palabra de Dios viniera a nuestro barrio, a nuestra casa. Llegó y 2 veces la escucharon y de ahí se olvidaron de ella. Ahí está el problema. Imagínense, hermanos, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? Él es compasivo, Él es misericordioso, pero tampoco no nos va a dar la salvación sin que nosotros hagamos la lucha, porque la salvación proviene también de nuestra fe, pero viene por gracia de Dios. No es que nosotros hayamos ganado la salvación, sino que es una gracia divina que Dios nos ha dado, hermano.
Pero yo les digo a estas personas en el nombre de Cristo Jesús, que siempre y cuando ellos regresen con un corazón arrepentido al Señor, el Señor está presto y preparado para recibirlos, pero que sea un arrepentimiento total y de corazón, con un corazón quebrantado y rectificar todos los errores. Recuerden ustedes el hijo pródigo, cómo este hijo, después de que se vio abatido en el mundo, perdido, regresó al Padre. Y así Dios quiere que regresen esas personas que no quieren seguir los caminos del Señor. Hermanos, pero también debemos de reconocer algo. ¿Cuántas personas en este mundo anduvieron en los caminos del Señor y se desviaron, se fueron al mundo, se perdieron, pero por un tiempo ellos analizaron que esa vida que llevaban solo los podía llevar rumbo a la perdición y a la destrucción de sus almas, y ya han rectificado, hermanos. Y Dios alaba eso, y hoy hay muchas personas que se congregan a las iglesias arrepentidos de todo corazón y están luchando por salvar su alma, y de esos es que Dios quiere, porque Dios se sirve también de los arrepentidos. Y eso es lo que quiere de todas estas personas. Nadie está excluido del reino de Dios, como esas personas que buscan por sí mismos engrandecerse, digamos, tener riquezas, digamos, hacer esto que hacer el otro sin tomar en cuenta a Dios. Sin Dios no somos nada, y eso la palabra lo dice. Porque miren, de nada sirve que aquella persona escuche la palabra si no pasa de allí, de solo escucharla. Solo la escucha ya que llegó a la casa, a la salida de la puerta ya no se acuerda, o del momento que pasó la predicación que están escuchando ya no se acuerdan, porque entró por un oído y salió por el otro. Y ese es el problema de la gente del mundo, y Dios quiere lo mejor para ellos, pero la realidad es de que depende de ellos también, porque la palabra de Dios no se debe acomodar. Yo se los he dicho mucho, solo a oírla, que qué bonito, que el Señor sí es bueno, que por aquí, por allá, y no pasa de allí, no la pone en práctica. Estas personas, hermanos, están corriendo el peligro grande, pero grande, hermanos, de perder su salvación y de olvidarse de una vez por todas de la palabra de Dios por esa negligencia. Pero hoy quiero que vayamos a los últimos versículos que leímos, 2, 3 y 4. Entonces dice, porque si la palabra de Dios, la palabra dice que por los ángeles, de la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Aquí está la pregunta que hizo primeramente la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios junto con numerosos testigos, hermanos? Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? La gente del mundo dice, no, si es que yo no puedo por esto y que por no, para Dios no hay pretextos. Pero yo lo que sí les quiero decir, que la palabra de Dios también aquí se refiere, hermanos, a aquellas personas que se han apartado, que no han querido seguir a nuestro Señor Jesucristo para llevar una vida solo por sí mismos. Y esto no es así, porque de Dios dependemos, hermano. Creyendo, tal vez haciendo una religión a su propia manera, a la manera de ellos. Creyendo que todo esto, hermano, les va a asegurar la salvación del alma. Lo que les está pasando es que cada día se están alejando más y más de la palabra de Dios y de nuestro Señor, de esa gran salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo.
hermanos, el consejo para estas personas es de practicar la palabra, porque la realidad es que si dejamos para el mañana esto no podemos dejarlo, porque el mañana será otro día y ya sabemos, como decimos, que no es de nosotros. Pero solo en Cristo hay salvación, mis amigos que nos escuchan. Y debemos recordar que por tanto esa salvación la vamos a obtener mediante el regalo que nos ha hecho Dios, mediante la gracia de Dios, pero también con nuestra fe puesta en práctica, con nuestra fe en acción, hermanos, en cada día de la vida. Entonces, hermanos, cuánta gente en este mundo vive desapercibida, desprohibida de la palabra de Dios. Cuánta gente tiene la palabra en el barrio, hermanos, no la quiere. Cuánta gente, ya dijimos, la tiene en la casa, se la llegan a predicar a la casa y no la quiere, hermanos. Cuánta gente ignora la palabra de Dios porque quiere, porque hoy no somos ignorantes, la palabra de Dios está por todos lados. Y nosotros los cristianos tenemos la gracia, y todo el que quiera entrar a una iglesia, tenemos la gran oportunidad de congregarnos a una iglesia porque existen. Tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios porque sabemos que tenemos predicadores que nos predican la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de arreglar la vida con Cristo si la tenemos desarreglada, porque estamos con vida todavía, hermanos. Yo esto les digo a estas personas, que Dios no los tiene, digamos, lejos de su palabra. Los que se alejan son ellos. Hay quienes que hayan difícil, pero ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? En Deuteronomio 30 del 12 al 14, que la palabra de Dios no está en el cielo para decir quién puede ir a traerla para que la escuchemos. No está al otro lado del mar para decir quién la va a traer, si la palabra aquí en nuestra aldea en cada momento la tenemos, hermanos. Gracias a Dios que nosotros estamos anuentes a Él, que Dios pues a todos nos ayude, hermanos. Yo quiero decirles, ¿verdad?, que por toda esta renuencia de las personas, hermanos, ya para finalizar, que vemos en mucha gente de no querer entregar su vida a Cristo, hermanos, yo quiero en el nombre de Cristo Jesús, ya para finalizar, dejar una advertencia de parte de Dios. No es de parte mía porque yo no soy quien, es de parte de Dios por medio de su palabra. Y nos advierte la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 8, y nos dice esto, hermano: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero todo el que me negare delante de los hombres, será negado delante los ángeles de Dios. Aquí tenemos, hermanos, amigos, quiero decirles dos opciones para ustedes, amigos, que nos escuchan. O escuchamos o reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, o lo negamos. Una de dos, y de aquí depende la salvación suya, mi amigo, y también la condenación según lo que usted haga con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y vamos a orar.